Bien, en este mes de abril se hicieron varias correcciones y algunas mejoras de temas, sobre todo el tema de correcciones han sido correcciones de detalles que ya estaban ahí y que no habían surgido. Cosas pues que en su momento o de un tiempo atrás, pues no había necesidad, a ningún usuario había podido toparse con estos detalles. Entonces ya en este mes surgieron algunos reportes que ya se atendieron y les vamos a presentar aquí pues cuáles fueron los que se hicieron y la solución que ya se les dio. Bien, en el caso de la versión de escritorio, como ya sabemos, la versión escritorio pues solamente la estamos haciendo mejoras en los detalles de configuración, ya no en el uso de la aplicación. En esta ocasión se hizo una excepción porque así era necesario, este, que les voy a presentar ahorita más adelante. Bien, para iniciar entonces, en este caso, para la versión de escritorio, ¿sí? Se hizo una reparación de las bases de datos, ya que a las bases de datos de Zeus, ya que en algunos casos presentaban lentitud al momento de hacer las consultas. Entonces se repararon las bases y ya el instalador ya trae las bases reparadas. Ya no debe de presentarse ese problema, al menos de lentitud, al menos por tema de base de datos. Bien, en este caso, este instalador ya está disponible en nuestra página de CRM Zeus, en el apartado de soporte. Allá pueden descargar el nuevo instalador de la tercera edición de la versión 2022. Bien, también en esta versión de escritorio se eliminaron, perdón, algunas restricciones que se tenían en la base de datos para que se pudieran guardar clientes con la misma razón social. ¿Sí? Esto porque en un principio la integración que nosotros teníamos pues era nada más con un sistema administrativo que es Microsoft, y el Microsoft no permite duplicar las razones sociales de los clientes. La forma de manejarlo es diferente a como lo manejan los otros sistemas administrativos. Entonces, de esa manera o por ese motivo es que cuando se hizo la integración con SAE y con Compact, seguimos teniendo ese comportamiento en CRM Zeus, que nada más se podía dar de alta el cliente una sola razón social. Si se repetía, pues ya no se podía, tenía que ponerle un diferenciador, un punto, una coma, etcétera. Ya ahora este, con los nuevos requerimientos del SAT, pues ya no se pueden tener estos caracteres en la razón social, por lo que pues se tomó la decisión de hacer esta mejora, por lo menos con los sistemas administrativos de SAE y Compact, que sí permiten duplicar los nombres de los clientes. Entonces, ya tenemos esta mejora que ahorita vamos a presentar ya en la versión web. Y en este caso, en la versión de escritorio, lo único que se hizo fue crear una actualización que al momento de iniciar sesión elimina esas restricciones. Bien, ahora en este mismo tema de la duplicidad, ya se hizo también una mejora en la versión de escritorio, que es lo que les comentaba hace un momento. Se hacía nada más en el tema de configuración, en este caso pues ya es para el tema de uso prácticamente, que la mejora que se hizo fue que ya al momento de sincronizar clientes, los catálogos de clientes y de productos en la versión con SAE, porque con la versión de SAE, integración con SAE, perdón, en integración con SAE se hace la sincronización desde la versión de escritorio.
Entonces ya se hizo una mejora en la que ya se permite sincronizar también los clientes que tienen la misma razón social y también los productos. Anteriormente, a a estos registros que tenían el mismo dato, se le concatenaba el ID para poderlo sincronizar y que el usuario no tuviera que hacerlo manualmente en su base de datos, que como les comentaba hace un momento, que se tenía que poner un diferenciador, un punto, una letra, un número. Entonces, se hizo una mejora hace tiempo, de manera que el usuario ya no tenía que cambiarlo, sino que al momento de sincronizar se le concatenaba el ID con el que se registraba ese cliente o producto en Sarone Zeus, ¿sí? Como les decía, con estos nuevos requerimientos del SAT, pues ya no funcionaba ya no era viable pues esta característica que teníamos. ¿Sí? Entonces ya se hizo la mejora y ahora sí ya no se le concatena el ID, ahora sí ya se pueden registrar en Zeus razones sociales y nombres de productos repetidos. Obviamente, como lo hace SAE y Compaq, pues el diferenciador en este caso ya es la clave del cliente y la clave del producto. Esas sí siguen siendo únicas. Bien, pues eso es lo que tenemos, las mejoras que se hicieron y correcciones en la versión de escritorio. En la versión web, ¿sí? Vamos a empezar por comentarles que se hizo el mismo procedimiento que se hizo en la versión de escritorio, se hizo en la versión web. ¿Esto por qué se hace? ¿Sí? ¿Por qué se hace allá y por qué se hace acá? Si se supone que la base de datos es la misma. ¿Sí? Como ustedes saben, pues lo que ustedes hacen en escritorio, por lo menos los que usan todavía la versión de escritorio, todo lo que hagan en la versión de escritorio se ve reflejado en la versión web y viceversa. Esto es porque es la misma base de datos. Entonces, ¿por qué se hacen actualización tanto en web como en escritorio? Sí, esto es porque si no lo hacemos en una de las dos, por ejemplo, si nada más utilizamos la versión de escritorio y nada más lo hubiéramos hecho en la versión web, pues ya no funcionaría en la duplicidad de nombres, ¿sí? Porque nunca se haría la actualización. Entonces, se agregó en las dos versiones para no tener este conflicto. Entonces, esta actualización hace lo mismo que hace la actualización que se hizo en la versión de escritorio, que es que se puedan duplicar los nombres en la base de datos. Esto es configuración de la base de datos, ¿sí? Bien, ya en el uso, ya en la aplicación, se hizo también la mejora porque esta restricción no nada más se tenía en la base de datos, sino que se tenía también al momento de capturar los clientes, ¿sí? También sí, aunque por ejemplo ahorita si ya se hubiera hecho la actualización de la base de datos y ya permitiera agregar razones sociales o nombres de productos duplicados, la plataforma no lo permitiría porque también tenía esa restricción, o sea, eran dos filtros para que no se pudieran guardar los duplicados. Sí, era que al momento de guardarlo, el sistema verificaba que existiera el nombre. Si existía, nos decía que no se podía y que había que ponerle otro nombre. ¿Sí? Y posteriormente a eso, había otro filtro que era el de la base de datos. ¿Sí? Si la aplicación no tuviera ese filtro, no hiciera esa validación al momento de guardar o tratar de guardar en la base de datos, nos generaría un error que no permitiría de cualquier manera guardarlo. Entonces, esa actualización que les acabo de comentar hace un momento fue para la base de datos, eliminar esas restricciones, y en este caso es ya en la operación de la plataforma. Ahora sí ya podemos agregar registros, no nada más dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, los que sean necesarios, con la misma razón social, este, para poderlos utilizar ya dentro de la plataforma de manera normal como se hace dentro de SAE y Compact. Sí, nuevamente les recuerdo esto de poder duplicar. Nada más
está para SAE y Compact porque estos dos sistemas administrativos sí lo permiten. ¿Sí? En Microsoft no sucede así porque no lo permite Microsoft. Bien, en este caso es lo mismo que les estaba comentando para los clientes, pero este es para los productos. ¿Sí? También se hizo ya, se quitó ese candado también en la parte de los productos para que se puedan dar de alta ya los productos con el mismo nombre. Como les decía, las claves tanto de clientes como de productos, esas sí tienen que ser diferentes. Esa restricción ya está o ha estado pues siempre en el sistema administrativo SAE Compact, por lo que Zeus sigue siendo lo mismo. Entonces, nada más es para los nombres de productos y para las razones sociales de los clientes. Bien, en este caso se trata de una corrección. ¿Sí? En estos dos puntos pasados de la parte web, estamos hablando de unas mejoras. En este caso es una corrección que sucedía al momento de guardar un cliente, dar de alta a un cliente. Si registrábamos el cliente o lo modificábamos, se guardaba el régimen fiscal en la base de datos de SAE, pero no se estaba guardando en el campo correcto. Sí, ya se hizo esa corrección y ahora sí ya se guarda el régimen en el campo que debe de ser. Ahora sí, si abrimos el cliente en SAE, ya se muestra el régimen de ese cliente de forma correcta en el campo correspondiente. Bien, otra corrección que se hizo en el sistema es que en las pestañas de oportunidades y, bueno, de todos los tipos de proyectos que tenemos, oportunidades, orden de trabajo y proyectos en general, no se ordenaba correctamente cuando nosotros queríamos ordenar por la fecha de vencimiento. ¿Sí? Cuando nosotros ordenábamos, saben que para ordenar por una columna, pues hay que hacer clic en el encabezado. ¿Sí? Te los ordena de forma ascendente, le vuelves a dar clic y te los ordena de forma descendente. Entonces, en este caso, en las pestañas de los proyectos, cuando queríamos ordenar por la fecha, ¿sí? No, sí hacía un movimiento, pero no estaba ordenando correctamente. ¿Sí? Estaba haciendo el orden por el primer dígito. ¿Sí? Sí nos mostraba que empezaba con el número 1, 2, 3, 4, pero la fecha completa pues no estaba ordenado correctamente. Ahora sí ya se está tomando la fecha como debe de ser y ahora sí el orden que ya está dando ya está de forma correcta. Entonces, esto es en las pestañas de oportunidades, órdenes de trabajo y proyectos en general. Bien, también teníamos un tema que tampoco, como les comenté en un principio, pues no había sucedido, es algo que no es común, que es que, por ejemplo, un cliente registra sus tipos de impuestos, pero puede registrar dos tipos de impuestos con el mismo porcentaje. En teoría esto pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque pues al momento de aplicarlo en la cotización tienen exactamente la misma función, solamente tendrían un nombre diferente. Entonces, nos topamos con un cliente que tenía un mismo impuesto con diferente nombre, ¿sí? De 16%, por ejemplo. ¿Sí? Y al momento de que se hacía la sincronización de los productos, Sermiseus marcaba un error y no permitía continuar. Marcaba el error y nos regresaba a la pantalla de sincronización y sin terminar. Si le volvíamos a dar otra vez que sincronizara y se detenía mostrarnos el mismo error. Entonces, no se podía avanzar con la sincronización.
Ahora ya se hizo una corrección, ¿sí? De manera que cuando si Zeus, Serme Zeus, llegara a toparse con este problema con otro cliente, ya no se va a detener. Ahora va a continuar sincronizando los demás productos, ¿sí? Y al final, en la pantalla en la que muestra el reporte ya del proceso terminado, ahí si hay algún detalle, ahí se muestra qué fue lo que sucedió. Si, por ejemplo, yo aquí en pantalla les puse que muestra todos sincronizados, pero por ejemplo, si el cuarto producto, digamos, no se pudo sincronizar por algún motivo, ¿sí? Aquí en lugar de sincronizado aparece el detalle. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los ejemplos anteriormente, que ahora ya no debería de suceder, o más bien, ya no va a suceder, porque ya se está haciendo este mismo tema de la sincronización que se hizo para SAE, que se puedan duplicar los productos, ya se está haciendo para, perdón, para la versión web. ¿Sí? Entonces ya no va a suceder que muestre que está duplicado, ¿sí? Pero sí va a mostrar, por ejemplo, que no tiene, a lo mejor que la línea no tiene un nombre, porque se puede guardar el nombre con, perdón, la línea con una clave, pero sin el nombre. Entonces, Zeus necesita que tenga el nombre. Entonces, si trata de insertarlo, no va a poder y va a continuar, se va a saltar ese producto y al final va a mostrar ese mensaje. Entonces, en este caso, el problema es con los impuestos. Ya se hizo ese mismo procedimiento que se hacía cuando se presentaba un error con estos que les comentaba, por ejemplo, de la línea del producto, ya se hizo lo mismo para los impuestos. ¿Sí? Ahora sí, cuando se topa con un impuesto que tiene el mismo porcentaje, ya se salta ese producto, continúa con la sincronización y al final muestra el reporte de la forma en que se los estaba comentando. Bien, en el caso de la vista de los servicios anticipados, pues anteriormente todos consultábamos nuestros servicios anticipados y lo ordenábamos por fecha. No notábamos que existía un error porque normalmente pues la fecha que le damos al servicio anticipado es la fecha del momento en el que lo estamos creando, ¿sí? O del día en el que lo estamos creando. Entonces, pues no se había notado tanto este problema. Ahora, pues por ahí algún usuario que sí guardaba los servicios anticipados o los registraba después de realizarlos, que ponía una fecha diferente a la fecha actual, digamos, le mostraba diferente la fecha en la columna. Esto es porque se estaba guardando o se estaba consultando más bien la fecha de creación del servicio. Las fechas de creación eh, de todos los registros en Armeseus, bueno, me imagino que al igual que en todos los demás, por ejemplo, en los sistemas administrativos, la fecha de creación es un dato interno. ¿Sí? Normalmente es un dato interno, solamente para consulta, digamos, del desarrollador, a lo mejor. ¿Sí? Entonces, ese dato era el que se estaba presentando. Cuando nosotros veíamos nuestra lista de servicios anticipados, pues nos aparecía la fecha y estábamos viendo la fecha de creación. Entonces, este usuario reportó que lo que estábamos viendo precisamente era la fecha de creación y no la fecha que le poníamos al servicio anticipado. Y eso, pues obviamente, como lo reportó el usuario, no era correcto. ¿Sí? Entonces ya se hizo esa corrección y ahora sí, ya la fecha que se muestra en esa columna, ya sí es la fecha en la que, la fecha que se le pone en el servicio anticipado al registrarlo. Entonces ya tenemos esa corrección. Bien, también se hizo una corrección en el tema de los servicios anticipados
En este caso, al momento de mandar la notificación del servicio, como en las demás notificaciones que tenemos, por ejemplo, cuando se envía la cotización por correo electrónico, cuando se envía la notificación de un proyecto, ya sea oportunidad, orden de trabajo, etcétera, cuando se envía la notificación de seguimiento, ¿sí? Es la misma, mm, el mismo procedimiento, digamos. ¿Sí? Hacemos clic en el botoncito de enviar y nos abre un formulario en el que vamos a registrar el contacto al que le vamos a enviar la notificación con su cuenta de correo. Nos muestra el formato y pues en base a las selecciones que tengamos, pues podemos enviar la cotización, el servicio anticipado o el seguimiento, qué sé yo. Pero en el caso de los servicios anticipados, no se estaba guardando en las preferencias como se hace en los otros, en las otras notificaciones. No se guardaba en las preferencias del usuario el último formato que se utilizó. Sí, podemos tener diferentes formatos para cada uno de estos documentos, ya sea seguimientos, cotizaciones, etcétera. Entonces podemos seleccionar el formato. Ahora, cuando nosotros enviamos por correo la notificación, ese formato que utilizamos queda registrado en las preferencias del usuario, de manera que cuando vamos a enviar de nuevo o vamos a enviar otra notificación, ya se carga ese formato de manera predeterminada. ¿Sí? Aquí en CRM Service Web no se queda el formato predeterminado, digamos, que se marca al momento de subirlo. ¿Sí? Hay una opción que podemos marcar que queda como predeterminado ese formato. ¿Sí? Aquí en la versión web no se está utilizando esa opción porque pues normalmente utilizamos un tipo de formato. Entonces se guarda en las preferencias el último que se utilizó, ya sea que tenga o no activada la opción de que es el formato predeterminado. Entonces, en este caso, en los servicios anticipados no se estaba guardando las preferencias, pero ya se hizo la corrección y ya se puede enviar perdón, ya se guarda el último formato y al momento que vamos a enviar uno nuevo ya se carga el último formato que se utilizó. Bien, en el tema de los formatos o formas de cotización, se agregaron dos campos al formato, ¿sí? Que recuperan el tema de las unidades. Ya ven que nosotros cuando capturamos una partida en la cotización, especificamos cuántas unidades de ese producto vamos a cotizar, ¿sí? 1, 2, 30, etcétera. Entonces, se hizo un desarrollo en el que se agregaron dos campos al formato, dos etiquetas, que permiten recuperar esas unidades divididas entre el peso o entre el contenido que se registra en el producto. ¿Sí? En el producto ya ven que tenemos la opción de registrar el contenido y el peso. ¿Sí? Esto, pues, estos dos valores se utilizan para calcular cuando utilizamos, por ejemplo, el tema de utilizar la unidad de compra. Dentro de las opciones que tenemos al momento de agregar las partidas, hay una opción en la parte inferior que si el contenido es mayor que 1, ¿sí? Perdón, si es mayor que 1, lo que hace el sistema es que nos habilita una opción en la parte inferior para poder utilizar en lugar de la unidad de las unidades, ¿sí? De la unidad de medida,
se pueden utilizar las unidades de peso, por ejemplo, ¿sí? O el contenido. Entonces, para eso se utiliza, en este caso, la opción de utilizar unidad de compra. Y por ejemplo, si yo hago una partida y le pongo, quiero ver cuántas unidades serían, pero quiero calcularlo a través del peso, por ejemplo, entonces utilizo la unidad de compra, o del contenido, perdón, utilizo la unidad, el botón de unidad de compra para hacer el cálculo. Sí, en este caso, esta unidad de compra se utiliza para lo que es el cálculo en el tema del contenido. Sí, es decir, si yo tengo un producto que lo vendo en piezas y tengo 10 piezas y lo compro en cajas, entonces puedo tener que esa caja que compro contiene 10 piezas, entonces compré una caja, pero en realidad son 10 piezas las que voy a vender. Entonces se hace el cálculo. Si yo habilito ese botón o le doy clic a ese botón, le tengo que decir cuántas cajas son las que quiero vender. ¿Sí? Cuando yo le pongo ahí, por ejemplo, 2 cajas, en las unidades me pone que son 20 productos. ¿Sí? Porque lo estoy utilizando la unidad de medida. Entonces, estos dos campos lo que hacen es que muestran, el campo de unidades normal muestra las 20 unidades y el campo del contenido muestra, digamos, 2 cajas. Entonces, ahí se ve ese, esa operación que se hizo. En el caso de la forma en la que el usuario solicitó este cambio, él lo utiliza en kilogramos, la unidad de compras la unidad de ventas en piezas, perdón, y la unidad de compras en kilogramos. Entonces él compra una pieza que pesa, no sé, 10 kilos, entonces hace el cálculo por unidad de compra y al momento de imprimir su cotización, pues ya le aparece el contenido en kilogramos, que fue lo que especificamos ahí, y las unidades en pieza, como aparece aquí en el formato al lado derecho del recuadro que les puse. ¿Sí? Esas son en piezas, esas son las unidades. En kilos o en contenido, ¿sí? Es como aparece en ya los dos campos que están dentro del recuadro. ¿Sí? En piezas son 55 piezas y si utilizamos las unidades por multiplicadas o divididas por el peso, me muestra esto que tengo aquí. Y si utilizo el campo por el contenido, pues me muestra la otra columna. Obviamente, pues vamos a utilizar una o la otra normalmente. ¿Sí? Las piezas y el contenido en relación al peso, o bien las piezas y el contenido, perdón, o el otro campo en relación al contenido. Entonces, se agregaron esos dos campos para los que puedan estar utilizando esa forma de cotizar, puedan agregarlos y ya mostrar estos dos, o esta información ya en su formato. Entonces son dos campos más que se agregaron al formato. Uno que es en base, las unidades en base al peso y otro es las unidades en base al contenido. Bien, para los que han estado presentes en las presentaciones anteriores, pues hemos venido mencionando que tenemos un detalle con el tema de la zona horaria. Eh, ya ven que tenemos distintas fechas en cada uno de nuestras vistas. ¿Sí? Por ejemplo, para la cotización tenemos la fecha de entrega, tenemos la fecha de la cotización, ¿sí? Tenemos la vigencia. Para los proyectos, pues tenemos la fecha de inicio, la fecha de vencimiento y la fecha de concluido. Entonces son varias partes, si no es que casi en todas, pues tenemos fechas. ¿Sí? Entonces, en el caso, o en nuestro caso, no podíamos darnos a la tarea de modificar o de ver en cuáles fechas se tenían problemas.
¿sí? De este tipo. Entonces, lo que hemos estado haciendo es conforme el usuario va reportando, se va corrigiendo, ¿sí? Quizá haya fechas que estén quizá mal configuradas, ¿sí? Pero son datos que a lo mejor no se están usando, el usuario no los está utilizando, entonces no afecta de manera directa y nosotros nos ahorramos un poquitito de tiempo para poder continuar con los desarrollos eh, importantes o con las correcciones importantes, digamos. Si estos detalles que les comento no afectan eh, a la operación de los usuarios, pues entonces podemos dejarlos un poco hasta que alguien lo reporte para ya poderlos corregir más adelante. Entonces, si los que han estado presentes antes, pues se han estado fijando que han estado saliendo detalles de este tipo y que se han estado corrigiendo. En este caso sucedió con los servicios anticipados, que después de las 6 de la tarde, ¿sí? Al momento de guardar el servicio, las fechas se guardaban con un día posterior, ¿sí? Si yo lo registro ahora, en este momento, ¿sí? No hay problema. Mi servicio anticipado se guarda con la fecha del día de hoy. Pero si lo registro después de las 6 de la tarde, mi servicio anticipado se guardaba con la fecha de mañana. Sí, obviamente esto no está bien. Entonces, ya se hizo el reporte y ya se está, o ya se hizo la corrección, ¿sí? En este caso del tema de la zona horaria. Ya estarlo después de las 6 de la tarde, se guarda con la fecha del día correcto. Bien, en el tema de los artículos, también tenemos otra corrección que se hizo en un momento dado, en alguna de las actualizaciones que se suben. Se hacen actualizaciones fuertes, les explico, que son las que venimos haciendo cada semana, si se puede, si no, pues se hace cada 2 semanas. Entonces, esas actualizaciones tienen que ver con desarrollos nuevos. ¿Sí? O correcciones muy fuertes dentro del sistema. Hay correcciones menores que se hacen que no implican, digamos, que pueda, digamos, afectar otras partes y que pudiera ocasionar algún error. Entonces, esos errores puntuales que es nada más modificar un dato, digamos, y que no afectan a nada más, esos se están subiendo constantemente a la plataforma. Ustedes no se dan cuenta, pero se hacen esas actualizaciones para que ya no les, si por ejemplo se les pudiera presentar a alguno de ustedes ese mismo error antes de que subamos la próxima actualización, pues se evita que suceda. ¿Por qué? Porque pues estamos haciendo la actualización prácticamente al momento que sucede o que se nos reporta el error. Nosotros tenemos una política de atenderlo en máximo 24 horas, de resolverlo en máximo 24 horas. Entonces, se localiza el error y se corrige y se sube, se hace la actualización ya en productivo. Entonces, muchos de estos errores, por ejemplo, los que estoy mencionando, a lo mejor no se hacen al actualizar, al hacer una actualización fuerte, una actualización que se les pide a ustedes que borren caché o que refresquen la página. En esas actualizaciones no vienen incluidos estos errores que ya se corrigen y que se suben cada que es necesario. Entonces, en una de estas actualizaciones, por ahí hubo una corrección que se hizo en el tema de los campos particulares y afectó, ¿sí? De manera que no se validó que cuando se guarda un campo particular no fuera sin información, o sea, un campo nulo como se conoce. Entonces, al momento que el usuario cargaba esa, esa información de ese artículo, presentaba una pantalla de error.
¿sí? Porque no, como no se validó que no hubiera datos nulos y al usuario lo podía guardar y todo, entonces al momento de recuperarlo, pues estaba generando un error al momento de hacer la consulta porque no se esperaba un dato que fuera nulo, se esperaba un valor. Entonces, ya se hizo esa corrección en el momento en que sucedió, en el momento en que se reportó prácticamente, y ya no se presentó el error. Entonces, y como les digo, estos detalles que se suben, ustedes a lo mejor nunca los notaron, nunca se dieron cuenta, es por esto, porque estamos constantemente haciendo la actualización para que no tengan, no les suceda el mismo error a otros usuarios del sistema. Entonces, en este caso es un error que se corrigió al momento de dar de alta un producto, al momento de cargar el formulario. Esto es en relación a los campos particulares. Bien, en integración con Compact, ¿sí? Se amplió el campo de la clave del producto a 30 caracteres. Anteriormente nosotros solo aceptamos 20 caracteres, por lo que les comentaba el tema que traemos de la integración con el primer sistema administrativo. ¿Sí? Como tiene la restricción de 20 caracteres, pues nosotros continuamos con esa integración. Y en el caso de Compact, pues puede aceptar las claves de los productos con un volumen de hasta 30 caracteres. Entonces, en Seúl no había habido problema porque los usuarios normalmente registraban las claves cortas, ¿sí? No utilizaban los 30 productos. Entonces, no había surgido este detalle. No habíamos reparado en eso. Entonces, ahora que ya el usuario reportó el problema, pues ya hicimos la corrección y se amplió ya ese campo en nuestra base de datos para que acepte los 30 caracteres que se pueden utilizar en la versión con la integración con Compact. Bien, también en esta integración con Compact se hizo una corrección que sucedía al momento de editar un producto en Zeus. Lo guardábamos y todo bien, pero si nosotros íbamos al sistema administrativo en Compact, abríamos el producto, perdón, nos dábamos cuenta, nos percatábamos de que nos teníamos ya deshabilitada el criterio de control por serie, ¿sí? Entonces, pues este era un detalle que estaba sucediendo con Zeus. Lo que pasa pues que en Zeus no se estaba tomando en cuenta esta parte de el tipo de control, ¿sí? Nosotros no estamos manejando el tipo de control en Zeus, por lo menos para la versión con Compact. Entonces, como no había una opción, pues no se carga esa información y tampoco la podemos guardar. Entonces, al momento de guardar el producto, se estaba obviando, digamos, que el producto usaba, para el control, utilizaba unidades de medida, ¿sí? Unidades de medida y peso. Entonces, se estaba mandando ese parámetro, ¿sí? De manera que cuando abríamos el producto en Compact, pues en lugar de marcarnos que se estaba utilizando el criterio de control por serie, nos mostraba que era por unidades de medida. ¿Sí? Ya se hizo la corrección necesaria. En este caso, lo que se hizo simple y sencillamente es que si el producto, al momento de guardarlo, tiene configurado este, el, el parámetro que indica que es por unidad de medida, entonces se actualiza la información. Si no está utilizando o es un criterio diferente para el control, no se modifica ese dato en Compact. ¿Sí? Queda tal cual lo están usando en este sistema administrativo. Entonces ya no afecta. Ahora sí, al momento de guardar el producto, ya no sucede nada de modificación
en cuanto al tema de criterio de control para los productos en Compact. Entonces ya está corregido ese problema que estaba sucediendo. También, como en el caso de las zonas horarias, traemos un tema, en este caso, que tiene que ver con la codificación de las bases de datos. A lo mejor pues, la mayoría de ustedes sabe de lo que estoy hablando, que es ese tema, que lo que quiere decir pues es que se pueden guardar ciertos caracteres en los registros en la base de datos y ciertos caracteres no. ¿Sí? En algunos casos, los mismos motores de bases de datos hacen una conversión de los caracteres al tipo de codificación que se está usando en esa base de datos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un detalle con algunos caracteres especiales. ¿Sí? Esto les comento porque ha estado sucediendo, sobre todo en el tema del campo eh, de observaciones del pie de página que viene ahí en la cotización. Sobre todo en ese campo se ha estado dando el problema de que cuando ingresamos un carácter especial que no reconoce el tipo de codificación que tenemos en la base de datos, entonces marca un error. ¿Sí? En algunas ocasiones marca el error y eso es conveniente porque sabemos pues más o menos qué pudiera estar ocasionando el problema. En otras ocasiones, simple y sencillamente, el sistema cae en el error, pero se queda trabajando. En este caso se trata del momento de guardar la cotización, pero lo más común es al momento de enviar la cotización a pedido, ¿sí? Es que se queda como pensando ahí el sistema, como que la está enviando y tarda un rato, a veces nos muestra el error 500, y nos saca de la aplicación. En otras ocasiones se queda ahí nada más, como pensando, y nunca termina. Si llega un momento en que el circulito deja de trabajar, como que ya hizo lo que tenía que hacer, pero no hace nada el sistema. Entonces esto es cuando es este mismo error, digamos, se presenta, pero impacta de diferente manera. A veces tiene que ver con el navegador, a veces tiene que ver con el equipo, entonces se presenta de diferentes formas, pero en este caso, la forma en la que lo podemos identificar cuando sí nos muestra el error es que nos muestra el mensaje de un error de numeric overflow, dice, y posteriormente dice que es este mensaje que se muestra aquí entre comillas, y de cannot transliterate character between characters. Entonces, ese error tiene que ver con los caracteres especiales. Si en algún momento se les llega a presentar este error, les voy a recomendar, digo, esto ya es fuera pues a lo mejor de la presentación, pero pues es importante que lo tengan en consideración. Si en algún momento se les llega a presentar este error, lo más seguro, si se trata de la cotización, lo más seguro es que tengan un carácter especial por ahí, sobre todo, como les decía, en las observaciones del pie de página. ¿Sí? Entonces, nada más es cuestión de que revisen. Si existe un carácter especial, lo eliminen e intenten de nuevo. Ya sea que estén enviando la cotización o que la estén guardando, intenten de nuevo hacerlo. Y si es el carácter que ustedes pudieron a lo mejor apreciar, y ya se va a guardar correctamente. Sí, les comento esto o les sugiero esto porque posiblemente pudiera suceder porque se ha dado casos pues que estamos un poquito saturados de trabajo, estamos atendiendo otros soportes y en ocasiones pues urge que se solucione el problema y, y la forma de solucionarlo pues está a veces en sus propias manos. En este caso,
está. O sea, simplemente hay que eliminar ese carácter especial de las observaciones y con eso se corrige el problema. Pero además de esto, ¿sí? Ya que ustedes lo solucionen, sí les voy a pedir que nos apoyen copiando ese texto, ¿sí? Que incluya el carácter que está causando el error y no lo envíen, ¿sí? Para que nosotros podamos corregirlo y no vuelva a suceder. ¿Sí? En este caso, yo la recomendación se las hago pues para que lo pueden resolver ustedes en el momento, ¿sí? Porque como les digo, a veces surge que se solucione y pues tenemos que esperar a que se haga la corrección, etcétera. Entonces, la forma de solucionarlo rápidamente es quitando ese carácter, no utilizándolo en esta parte de las observaciones del pie de página o en donde sea que se presente el error. Siempre que vean ese mensaje, ese contenido ya que les puse entre comillas, pues se trata de un carácter especial. Entonces hay que buscar en dónde se encuentra y eliminarlo. Bien, entonces en este caso, este carácter especial que parecían comillas, eh, comilla doble, pues las comillas normal que utilizamos, es muy parecido, prácticamente no se nota la diferencia, entonces pues no se da una cuenta, pero pues por ahí estaba el problema. Entonces ustedes cuando tengan ese detalle, cualquier carácter especial que vean, incluso los que no se ven a veces puede ser, se presentan como espacios, si no los detectamos. Solamente al desplazar el mouse sobre el texto, perdón, cuando nos desplazamos con el teclado sobre el texto, pasamos de un carácter a otro. Cuando llegamos a veces a un espacio, le damos otra vez a la flecha derecha o flecha izquierda y se ve que no se mueve. Si vemos que no se mueve, ahí puede haber un carácter especial que pues, está oculto. Entonces ahí habría que eliminar ese carácter y pues reportarnos para que nosotros podamos corregirlo y ya no se vuelva a presentar. Bien, entonces esa es la recomendación para que puedan resolverlo de forma rápida en caso de que se pudiera presentar. Bien, de manera general, ¿sí? Ya no digamos en un apartado en especial, cuando nosotros estábamos haciendo algún movimiento dentro de Zeus, por ejemplo, esto mismo que les acabo de comentar, el carácter especial, si me mostraba un error 500, que hacía que me sacaba, no siempre nos saca a la pantalla de inicio de sesión, pero cuando lo hacía, el sistema redireccionaba al dominio anterior que teníamos, que es eusgeni.com. Sí, por ahí se quedaron algunas referencias a este dominio, este, que pues no afectaban directamente en el uso de la plataforma, afectaban hasta el momento que sucedían estos errores y nos sacaba a esa página y a veces no nos dábamos cuenta, simplemente iniciábamos sesión y estábamos utilizando la plataforma anterior que ya no está en funcionamiento. Y entonces nos estaba redireccionando a este viejo dominio. Ya se hizo la corrección en las partes en las que fue necesario y ya ahora si se presenta de cualquier error 500 que nos redireccione a la página de inicio de sesión, pues ya redirecciona al dominio correcto que es rmseus-mediaapp.com. Entonces ya se corrigió este problema. Bien, también en el tema de proyectos, ¿sí? Al crear un nuevo proyecto después de las 6 de la tarde, el mismo problema de las fechas por la zona horaria estaba sucediendo. ¿Sí? Parece ser que pues había, o más bien la mayoría de los usuarios no había registrado proyectos de cualquier tipo después de las 6 de la tarde, ¿sí? Porque tenemos o teníamos también ese problema, no nada más en el campo que nos lo reportaron, porque nosotros nos reportaron el problema en el campo de la fecha de concluido, ¿sí? Cuando el usuario le cambiaba la etapa al proyecto por una etapa que completa el mismo,
¿sí? Nos activa la opción de la fecha, de poner la fecha de concluido. Entonces, cuando nosotros registrábamos esa fecha de concluido después de las 6 de la tarde, nos estaba marcando ese problema, pero también existía para las fechas de inicio y vencimiento. Entonces, pues no había habido ningún reporte. Parece ser, como les digo, que después de las 6 de la tarde, la mayoría, si no es que todos los usuarios, pues nunca habían hecho algún proyecto después de esa hora. Entonces, no se había detectado este problema. Ahora ya se hizo el reporte, ya se solucionó y ya se cargan las fechas correctas, tanto de inicio como de vencimiento y concluido, ya se cargan correctamente o ya se guardan correctamente, aunque lo hagamos después de las 6 de la tarde. Y como les comento, pues esto siempre tiene que ver con el tema de la zona horaria. Bien, también yendo en este caso el tema de proyectos, estos en general, pues como les digo, cualquier tipo de proyecto. Cuando enviamos una notificación, este error difícilmente sucede, ya no, digamos, no es como el anterior, que era en base a la hora en que se registraba el problema, sino que en este caso es por la forma de usar el sistema, que la mayoría no usa esta parte que les voy a comentar. Entonces, pues ahí estaba el error y nunca había sucedido hasta que el usuario que tuvo necesidad de usarlo de esta forma, pues se le presentó este problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que al momento que nosotros enviamos la notificación de la orden de trabajo, la oportunidad o el proyecto, ¿sí? Se la podemos enviar a un contacto distinto al de la empresa con la que tenemos registrada esa orden de trabajo. Sí, por ejemplo, en la imagen tenemos la orden de trabajo registrada con el cliente Abarrotes Gutiérrez. ¿Sí? Digamos que yo quiero enviar la notificación a una, a una sucursal, digamos, o a una empresa eh, de la que depende este cliente, ¿sí? A lo mejor lo tenemos agregado como organización dependiente o qué sé yo. Entonces, este cliente depende de otro y queremos que el otro cliente esté informado de que ya le enviamos, de que ya se realizó esta orden de trabajo y le queremos enviar la notificación también al otro cliente. Entonces, lo que podemos hacer es abrir esa orden de trabajo, en el nombre del cliente, cambiarlo para buscar el contacto al que se lo queremos mandar de la otra empresa. Pues, por ejemplo, si en lugar de Abarrotes Gutiérrez yo se lo quiero mandar a Abarrotes Pérez, por ejemplo, yo busco el cliente en ese formulario para enviar la orden de trabajo, busco a Abarrotes Pérez, selecciono el cliente, ya le pongo su correo y le mando, ¿sí? Le mando el correo a ese cliente, ¿sí? Le llega todo correcto, el PDF se genera correctamente, el correo llega correctamente, pero cuando quiero enviar la notificación al cliente ya que le corresponde esa hora de trabajo, eh, al regresarnos al expediente, el expediente sigue con los mismos datos, ¿sí? O sea, Barrotes Gutiérrez López es el cliente al que tenemos registrado esa orden de trabajo. ¿Sí? Pero cuando le damos clic al botón de enviar la notificación otra vez y se carga el formulario, se cargaba el nombre del cliente al que se lo habíamos enviado, cuando en realidad se debería de cargar este que es Alvarote Gutiérrez López. Entonces, ese es el error que estaba sucediendo. ¿Sí? Se cargaba no nada más en esa parte superior, sino que también ya dentro del formato, en la parte inferior, ahí donde viene el nombre del cliente, ahí también se modificaba el nombre, entonces eso estaba mal. En realidad la orden de trabajo no pertenecía a Barrotes Pérez, siempre ha pertenecido a Barrotes Gutiérrez. Entonces, ese era el error que estaba sucediendo. Y cuando mandábamos de nuevo el correo ya con el cliente que debe de ser, pues el PDF llegaba con el nombre del cliente anterior.
¿sí? Igual, no solamente sucedía aquí, en el formulario o en el PDF, sino que también cuando regresábamos al expediente, ¿sí? Y le dábamos al botón editar, al abrir esa orden de trabajo, también nos mostraba el cliente que al que le habíamos enviado anteriormente, a Brotes Pérez, por ejemplo, en este caso, siendo que no pertenece, esa orden de trabajo no pertenece a Brotes Pérez. Entonces, eso estaba sucediendo. Esto era por una variable por ahí que se estaba quedando, que no se inicializaba, ¿sí? Y se quedaba ese cliente anterior. Entonces ya se hizo la corrección y ahora sí, sin problema, si quieren mandar la notificación a un cliente diferente. Y por ejemplo, a veces nosotros mismos registramos una empresa con nuestros propios usuarios, nuestros propios colaboradores, y esto lo hacemos con el fin de poder enviarnos quizá notificaciones. Entonces, no necesariamente es que este cliente dependa de otro, sino que a lo mejor yo quiero cambiar la notificación para enviársela a alguno de mis compañeros, ¿sí? Entonces, también de esa forma se puede utilizar. Entonces, ya lo vamos a poder utilizar sin problema. Ya vamos a poder mandarlo a cualquier cliente que queramos y nuestra orden de trabajo, al momento de volver a enviar la notificación, siempre va a tener el cliente que le corresponde. Entonces, ya se hizo esa corrección también. Bien, en el tema de la app, sí, pues con esta nueva generación que tuvimos, esta nueva app que se generó hace un tiempo, tuvimos un problema al descargar directamente los PDF de nuestro dispositivo móvil. Y ya ven que lo podemos descargar en nuestra máquina, etcétera, o podemos enviarlo por correo electrónico. ¿Sí? En algunos usuarios descargan el PDF y luego hacen un correo personalizado y mandan el PDF ya con ese correo. Entonces, son esas dos formas de mandar la cotización de cada usuario. Entonces, en el caso de descargar la cotización dentro de los dispositivos móviles, teníamos un problema que impedía que se guardara esa cotización. En realidad, sí se estaba guardando en el dispositivo, pero estaba guardándose con un nombre temporal que no tenía nada que ver con el nombre con el que se genera el PDF. Sí, por ejemplo, se guardaba como tem.003.null. No tenía ni siquiera la extensión PDF. Entonces, sí se guardaba ese archivo en el móvil, pero no lo podíamos visualizar porque no nos aparecían las descargas. Entonces, ya se hizo la corrección que nos llevó un tiempecito poder ubicar el problema. Eh, ya se hizo la corrección y ya se puede descargar el PDF en los dispositivos móviles. En la parte web, en esa parte no ha habido problema. De hecho, igual en el dispositivo móvil, si en lugar de usar la app, usamos navegador, ¿sí? Desde ahí sí lo podíamos descargar sin problema. El problema era con la app. Entonces ya se puede descargar correctamente el PDF a través de la app de CRM Uso. Bien, también en el tema de la app y pues en general, no nada más, también pudiera suceder en web, pero era más notorio en la app. Se hicieron varias correcciones en el diseño del sistema, eh, porque en algunos casos la información no se podía visualizar, porque se encimaba ciertos datos sobre otros. Entonces, se hicieron diferentes modificaciones en el diseño para que se mostrara ya correctamente la información. ¿Sí? Un ejemplo de ello, por ejemplo, aquí en el tema de la cotización, cuando nosotros abríamos la cotización en nuestro móvil, ¿sí?
Si lo veíamos desde la ficha de la cotización como tal, se podía visualizar correctamente el folio de la cotización y los demás datos, porque el diseño sí estaba contemplando que cuando se tratara de un dispositivo móvil, se disminuyera el tamaño de la fuente, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de la ficha de anticipos, por ejemplo, no se estaba considerando este cambio de que fuera en lugar de una PC de escritorio, por ejemplo, que fuera un dispositivo móvil. Entonces el tamaño de la fuente no cambiaba, seguía siendo el mismo. Entonces cuando nosotros tratábamos de visualizar la ficha de anticipos, todo este tema del folio de la cotización, el folio del pedido, etcétera, aparecía como encimado con las letras muy grandes. Entonces, este es un ejemplo de las correcciones que se hicieron. Ya se muestra como se veía en pantalla, ya se muestra correctamente. Otras correcciones que se hicieron, por ejemplo, ya ven que tenemos en distintas partes, por ejemplo, en los formularios en los que se registra pues cierta información, los campos de tipo lista que son editables. Por ejemplo, en el caso del cliente, del nombre del cliente, tenemos un menú, un botoncito en el lado derecho donde dice el nombre del cliente para que podamos editar o podamos crear un cliente nuevo, ¿sí? O un prospecto. Entonces, ese tipo de botón de menú contextual en los dispositivos móviles, sobre todo en los dispositivos móviles, se aparecía encimado sobre la etiqueta. ¿Sí? Por ejemplo, si era nombre del cliente y el botón. Entonces aparecía nombre client y sobre las letras T aparecía encima del botoncito. Entonces se hicieron correcciones de diseño para que pues el usuario no tuviera ese problema, pues, de que no pudiera visualizar correctamente la información, ¿sí? Entonces ya se hizo esa corrección en la app y ya es más sencillo, pues, de trabajar dentro de la misma. Bien, en el tema de mejoras, se hizo una mejora por aquí la descripción de la mejora, me quedé corto. En este caso, se trata de las mejoras, perdón, de las mejoras, de los comentarios que se hacen en los tasks, ¿sí? Esto en relación pues al tema de Eva, ¿sí? Al tema de los flujos. Entonces, en el tema de los comentarios, se hizo una mejora que se guarda el último comentario que se hizo a un task y ese se ve reflejado en este tema de los comentarios. ¿Sí? Entonces, anteriormente pues no se hacía, se hacía un comentario y pues no quedaba registrado cuándo se hizo, digamos, etcétera. Ahora ya tenemos esa mejora que ya se está guardando cuándo se hizo el último comentario y obviamente pues cada comentario va quedando registrada la fecha en la que se hizo. Si se hace un nuevo comentario pues queda guardado como último comentario dentro de la base de datos. Entonces ya tenemos esa mejora hecha en la aplicación. Bien, otra mejora importante que se hizo en el sistema es lo que nosotros le estamos llamando los modos de vista. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Esto es, por ejemplo, para el tema de los dispositivos móviles, ¿sí? Hay, como ustedes saben, pues tenemos bastante información en pantalla. En una PC de escritorio, en un monitor de escritorio, pues podemos visualizar mucha información y es conveniente, digamos, que tengamos todo ahí a la mano.
¿sí? En el caso del móvil, el área está pues reducida y toda esa información que en un monitor más grande pues nos funciona perfecto. Nos es más conveniente que tengamos todos esos datos en pantalla. En un dispositivo móvil pues no es así. De hecho, hasta estorba. Entonces, se hizo este apartado de modos de visualización en donde nosotros vamos a poder seleccionar eh, qué queremos ver y qué no queremos ver en nuestra aplicación, ¿sí? De manera que pues tengamos un poquito más despejado los datos en pantalla y que no los tengamos tan amontonados, por decirlo de alguna manera. Ahorita iniciamos con dos modos, nada más, el modo normal, que si se fijan aquí, como se ve en la captura en el lado izquierdo, pues me muestra todas las pestañas de portafolio, organización, oportunidades, etcétera, todo lo que normalmente hemos venido utilizando, ¿sí? Y también tenemos el modo básico, que este modo básico lo único que presenta es la pestaña de organizaciones, ¿sí? Y ya nosotros podemos ir a la pestaña de organizaciones y ver clientes o prospectos, ¿sí? Igual, no porque no aparezcan las pestañas de organizaciones, perdón, la pestaña de portafolio o la pestaña de oportunidades, no vamos a tener acceso a la demás información. Claro que sí se tiene acceso, nada más que de forma diferente. Y para algunos es conveniente usarlo así. Eh, para otros a lo mejor no lo va a hacer. Entonces, obviamente estos modos de visualización pues son opcionales. Depende del criterio del vendedor, del punto de vista del vendedor o del usuario, pues es el modo que va a utilizar. En este caso, les comento, para el tema o el modo básico, se fijan, pues no podemos, no vemos, no tenemos en pantalla las cotizaciones como las tenemos en el portafolio, digamos, o no tenemos la vista de seguimientos, sí, pero podemos aún así acceder a esta información, a lo mejor ya no de la misma forma, pero sí podemos verla. En este caso, lo podemos hacer o la podemos visualizar por el cliente o por el prospecto. Y en este caso podemos buscar aquí en la parte superior, en el icono de búsqueda, ¿sí? O simple y sencillamente, si tenemos ahí en la vista, el cliente, pues le damos clic en razón social y nos va a abrir su expediente. Y dentro de su expediente, pues ahí sí va a aparecer toda la información que no podemos ver que se encontraba en el portafolio. Sí, pero esto ya va a ser por cliente. Ya no va a ser como el portafolio que era de manera general. ¿Sí? Va a ser por cliente. Entonces, de esa manera sí vamos a poder visualizar todos sus seguimientos, todas las cotizaciones que hemos hecho con él, todas las oportunidades, etcétera. ¿Sí? Pero como les digo, esa información la van a poder visualizar por cliente. Ahora, por el tema de generar nuevas cotizaciones, etcétera, pues tampoco hay problema porque para eso tenemos en la parte superior la barra de acceso rápido, que esa siempre ha estado ahí. ¿Sí? Si queremos generar una cotización, la podemos hacer desde ahí, ¿sí? O un seguimiento, una tarea, ¿sí? Registrar un prospecto, podemos hacerlo desde ahí, ¿sí? O la otra también, pues que en este caso, pues es un poquito a lo mejor, dependiendo del punto de vista de cada quien, por ejemplo, que a lo mejor para algunos va a ser más complicado, pues es buscar el cliente o abrir el expediente y hacer la cotización, la tarea, etcétera, dentro del expediente del cliente. Ya ven que en las vistas, ahí viene como un enlace donde podemos generar un nuevo registro. Entonces, ahí podemos, de esa forma sí podemos guardar cualquier información que sea necesaria sin tener que tener todas las pestañas aquí acumuladas en nuestro móvil. Entonces, esta es una mejora, ¿sí? Que tenemos en cuanto
a la parte de la app, sobre todo, como les decía. Obviamente, este modo de visualización actualmente funciona, o más bien está diseñado para que afecte tanto a la app como a la parte web, ¿sí? O sea, en una PC de escritorio normal, si nosotros cambiamos el modo básico, perdón, de igual forma nos va a ocultar las demás pestañas y solo vamos a poder visualizar esta de organizaciones. Sí, entonces, en este caso, esta configuración afecta ambas plataformas. Obviamente es lo mismo. Sí, tanto la app como la parte web es exactamente lo mismo. Entonces afecta en las dos, de las dos formas, ya sea web o en la app. Bien, bueno, antes de continuar les comento. Obviamente, como les decía, iniciamos con estos dos modos de visualización. Obviamente se van a ir agregando más conforme el usuario lo pueda ir sugiriendo. eh, este, y pues van a estar disponibles para que ustedes puedan utilizar la que les sea más conveniente. Bien, otra mejora que se hizo fue que cuando vamos a agregar una partida a la cotización, ¿sí? Ya ven que tenemos el botón para buscar los productos, ¿sí? En lugar de utilizar el criterio de búsqueda ahí directamente, que nosotros vamos tecleando y nos va mostrando coincidencias, podemos usar la lupa para que nos envíe a este formulario en donde podemos buscar los artículos. Entonces, en este caso, la mejora que se hizo es que cuando activamos la opción de selección múltiple, ¿sí? Ya podemos también visualizar las existencias. Anteriormente no se podía. Sí, podíamos visualizar las existencias cuando no teníamos activada esta opción. ¿Sí? Esto se hizo de esta forma porque cuando no tenemos activada la opción de selección múltiple, pues nosotros podíamos seleccionar el producto, digamos, y cuando nosotros visualizamos aquí en la parte inferior, se cargaban las existencias de ese producto en la columna que está ahí a un ladito, ¿sí? A un ladito del nombre del almacén. ¿Sí? Seleccionamos otro producto y se cargaban las existencias ahí. Entonces, en la selección múltiple, como le damos clic para seleccionar el producto y se quita de esa lista y se carga en otra lista acá en la parte inferior, por eso no se estaba utilizando, porque le damos clic y ya no se veía. Ya no se registraba aquí ese detalle. Entonces, por eso no se había hecho, pero ahora ya se hizo la mejora y ya se puede visualizar. ¿Sí? Se hizo una modificación al momento de activar ese botón de selección múltiple para que podamos visualizar las existencias. Eh, para los que no sabían de esta característica, pues se las comento de rápido. Sí, esto ustedes nada más, cuando muestran la lista ahí de los productos que están buscando, ¿sí? En la parte inferior les aparece los almacenes y un botón que dice ver existencias en la vista. En la vista, aquí, esta columna de existencias, cuando entramos a buscar el producto, no aparece. Y a lo mejor, no sé si algunos de ustedes no se hayan percatado, pues, de que en la parte inferior teníamos esta opción. ¿Sí? Pero para los que no, pues, les comento. Simple y sencillamente seleccionamos el almacén, le damos en ver existencias y aquí se agrega la columna de existencias para ver las existencias, pues, de estos productos. ¿Sí? Aquí podemos verlo en general y cuando desactivamos la opción de selección múltiple, podemos verlo aquí en la parte inferior, en la columna de existencias que está en la parte inferior, podemos verlo individual por producto. Entonces, esta es otra mejora que se agregó en este apartado de la búsqueda de artículos. Bien, en el tema de los archivos adjuntos, ¿sí?
se hizo también una mejora. Inicialmente, pues, se hizo con este, pocos tipos de archivo, pero pues conforme se vaya solicitando se pueden ir agregando más opciones de vista previa. Sí, inicialmente pues tenemos que podemos obtener una vista previa de las imágenes, de los archivos PDF y de los archivos TXT. ¿Sí? Pues más adelante, como les comento, conforme se requiera, pues se puede ir agregando más archivos a la lista de los que se podrán, de los que se podrá hacer una vista previa. Entonces, la forma de utilizar esta opción sencillamente es acceder a los archivos adjuntos en los expedientes de los clientes, en los expedientes de los proyectos. Por ejemplo, cuando abrimos una tarea, también por ahí viene una pestaña de adjuntos. Entonces, ahí podemos ver la lista de archivos adjuntos que tenemos con ese cliente, y desde ahí podemos abrir o hacer clic en ese archivo para que nos muestre esta ventana que tengo yo aquí en el lado derecho. ¿Sí? En donde podemos, la puse al lado derecho porque si la cambio de lugar, pues no, este, no me quedarían las dos aquí. ¿Sí? Pero primero sale esta pantalla de editar archivo, ¿sí? Y una vez que pues decidimos si simple y sencillamente queremos descargarlo, eh, queremos actualizarlo para guardarlo, o queremos hacer una vista previa, pues nosotros podemos utilizar cualquiera de las opciones. Anteriormente, el usuario tenía que descargar, utilizar el botón para descargar, y posteriormente abrir el archivo. Si ya tenían configurada alguna aplicación para abrir archivos automáticamente, pues ya se abría, pero si no, tenían que ir a la carpeta en la que lo descargaron, o utilizar la parte del navegador, que abajo por ahí a veces se muestra las descargas. Entonces, habría que hacer todo ese procedimiento para visualizar el archivo. ¿Sí? Y pues resulta que a lo mejor no era el archivo que estoy buscando. Entonces, se agregó esta opción para poder hacer un poquito más ágil el tema de que podamos saber qué archivo es el que queremos manejar. Si en este caso, pues, hago una vista previa y no es, lo cierro y vuelvo a abrir otro. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esta opción. Si le damos clic en el botón vista previa, se muestra una ventana como la que está en el lado izquierdo, ¿sí? En donde ya se ve, en este caso es un PDF de una notificación de seguimiento, ¿sí? Pero se puede visualizar cualquier PDF, ¿sí? Como les decía, las imágenes JPG, PNG, ¿sí? Y los archivos de texto. Eventualmente esos son los tres tipos de archivo que podemos visualizar. Entonces, esta es otra mejora que se hizo en este caso en los archivos adjuntos. Bien, otra mejora es que ya podemos registrar, bueno, más bien dar de alta o editar campos particulares. Anteriormente solamente podíamos, ahora sí que manipularlos. Sí, o sea, en la versión escritorio nosotros dábamos de alta un campo particular, agregábamos un campo particular. Y por ejemplo, aquí en este ejemplo que tenemos ahí de clientes, a lo mejor nos hacía falta el de nacionalidad, ¿sí? Pero no lo podíamos hacer aquí desde la plataforma web. Teníamos que ir a escritorio, y en la versión escritorio dar de alta el campo, y posteriormente regresar aquí a la versión web y verificar que ya teníamos ese campo disponible. ¿Sí? Entonces, anteriormente no se podía hacer esto. Lo único que podíamos hacer pues era manipularlos. Ya nos aparece en la ficha del cliente, ya nada más los datos, ¿sí?, que se agregan en los campos particulares, pues era lo que podíamos estar nosotros manipulando. Si nos queríamos dar de alta un nuevo dato, se lo agregábamos. Queríamos eliminarlo o modificarlo, se lo eliminamos, pero no podíamos directamente dar de alta o manipular los campos particulares como tal, solamente los datos. Entonces, ahora sí ya tenemos esta parte en la que ya podemos agregar
eliminar. Si se fijan aquí en la parte derecha de la columna, hay otra pequeña lista de botones en donde viene lo que podemos hacer con esos campos. Sí, eliminarlos, editarlos, agregar uno nuevo o posiblemente cambiar el orden, ¿sí? En el orden en el que se quieren mostrar dentro de cada uno de las secciones en las que podemos manejar los campos particulares. Entonces, ya esta es otra mejora pues importante que tenemos en el sistema. Bien, pues esas son las mejoras y las correcciones que se hicieron en el sistema a lo largo de este mes de abril. Por ahí se me pasó comentarles al principio, cuando estaba comentando de la versión de escritorio, la versión que tenemos ahorita para descargar solamente contempla el tema de la actualización de la base de datos. ¿Sí? Perdón, de la reparación de la base de datos. El tema de la sincronización todavía no está arriba. Sí, yo creo que este fin de semana ya lo vamos a tener disponible. Ya, bueno, lo vamos a subir este fin de semana, ya la siguiente semana, el lunes, ya va a estar disponible la nueva, eh, el nuevo instalador, perdón, ¿sí? Ya con este cambio de que podamos hacer la sincronización de clientes y productos, ya aunque tengan su nombre duplicado. Así nada más quería hacerles esta información. No está ahorita en instalador que tenemos en la página, no contiene esa característica de los campos, perdón, de los duplicación de nombres. ¿Sí? Esa va a estar lista hasta el lunes. Bien, bueno, pues eso sería todo en cuanto a la presentación de este que hay de nuevo, de abril. Bien, pues por mi parte, como les comentaba, sería todo. No me tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo que hay de nuevo.